Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: 3 años cumple Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Hace 3 años, el heredero político del fallecido mandatario Hugo Chávez recibió la credencial que certificó su cuestionado triunfo electoral, una proclamada victoria que terminó por agudizar la confrontación con las fuerzas opositoras. La noticia: la oposición, que en diciembre pasado logró la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, continúa batallando para lograr por las vías legales la salida de Nicolás Maduro del poder. En medio de la profunda crisis económica y social que agobia a Venezuela, los opositores se debaten entre opciones como el recorte del periodo presidencial y un referendo revocatorio. Sin embargo, cualquier camino no parece fácil. Maduro amenazó con reducir el mandato del legislativo. El punto clave de esta noticia: durante la era del chavismo sin Chávez, la radicalización de la denominada revolución bolivariana ha puesto en jaque los principios democráticos. La censura a medios de comunicación, la represión a las protestas de quienes están insatisfechos con sus políticas, la reducción de facultades al Parlamento y controvertidos procesos judiciales que han llevado al encarcelamiento de líderes de la oposición son muestra fehaciente del talante autoritario del régimen que hoy domina a Venezuela. Después de 3 años reflexiono. Cuánta valentía la de este pueblo, cuánta grandeza la de esta patria, cuánto amor por una causa. Todo esto es indudablemente la obra de un ser especial, grande entre los grandes como Hugo Chávez. Sé que hemos aguantado, seguiremos aguantando y venceremos porque aprendimos de él. Queda usted a partir de este momento investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es parte de la reflexión que publicó el presidente venezolano Nicolás Maduro en sus redes sociales con motivo del 3er aniversario desde su cuestionada victoria electoral. Pero a diferencia de Maduro, miles de venezolanos no aguantan más, como él lo sugiere. Ya no consigo nada, yo más de un mes que no consigo ni un arroz, ni una pasta, ni nada. ¿Qué es esto? Nos marcan como unas vacas, mire, aquí todos tenemos números. Hay gente que todavía defiende un proceso que ya no tiene defensa. Para el próximo martes 19 de abril, la oposición venezolana convocó a una gran marcha para pedir la renuncia al presidente Nicolás Maduro. La fecha elegida no es al azar. El mismo martes, el mandatario cumple 3 años desde su posición en medio de la peor crisis institucional de la historia reciente del país. Pero la interrogante es la siguiente: ¿aguanta Venezuela 3 años más con esta situación que día a día se empeora? La crisis generalizada pareciera crecer a la par de las versiones de las supuestas divisiones dentro del chavismo. Un panorama por el cual, según revela el diario español ABC de España, Nicolás Maduro estaría analizando la posibilidad de dejar el cargo. De acuerdo con la publicación, agencias gubernamentales de Estados Unidos saben de conversaciones abiertas entre Maduro y el líder del régimen cubano Raúl Castro sobre la posible renuncia del mandatario venezolano. Pese a estas versiones, por lo menos ante sus seguidores, Maduro parece no ceder. Este miércoles fustigó a la oposición al decirle que los mecanismos que prepara para revocarle su mandato no tienen futuro. Ninguna de las opciones y acciones que ha anunciado la derecha, la oligarquía y el golpismo en Venezuela tiene viabilidad política ni futuro en nuestro país. Incluso arremete contra quienes desde afuera de Venezuela critican su gestión, como el caso de la última editorial del diario The Washington Post, que urge a una intervención política exterior y a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. ¿Qué razones tiene este imperio decadente, inmoral, para que desde uno de los periódicos que siempre ha servido de vocero de golpes de Estado, de arremetidas contra la dignidad y el derecho a la vida de nuestros pueblos, hoy llamen a una intervención en Venezuela? Las aseveraciones de Maduro se dieron al mismo tiempo en que el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, avanza en la última discusión de un proyecto de ley de referendos con el que buscan, entre otras cosas, establecer las reglas para llamar al proceso de referendo revocatorio.
La MUT espera que el Consejo Nacional Electoral entregue las planillas para iniciar el proceso de recolección de firmas para el referendo. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen en nuestro tema de análisis de hoy en el programa La Noche. A propósito de los 3 años de Nicolás Maduro en el poder, ¿creen ustedes que el presidente venezolano ha respetado a la oposición, el triunfo que logró la oposición en la Asamblea Nacional, el momento político, el apoyo electoral que tiene la disidencia en Venezuela? Nosotros los invitamos a que opinen en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludo a Emily Blasco a esta hora en nuestros estudios en Washington. Él es corresponsal del diario español ABC en Washington, D.C., autor del libro Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Emily, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando, Emily, precisamente de esta revelación que ha hecho el periódico ABC España. La hace en un momento en el cual Nicolás Maduro completa 3 años en el poder. El periódico español ha asegurado que Nicolás Maduro estaría contemplando una transición política en Venezuela y que esa transición política ha sido consultada con la dictadura de los hermanos Castro en Cuba. ¿Qué información tiene usted sobre esto, Emily? Pues es una información que responde más a algo que estaba pasando en el mes de febrero. Después de la constitución de la Asamblea Nacional con mayoría opositora, eso supuso un golpe para las expectativas de Maduro. Las dificultades económicas, la previsión del Fondo Monetario de gran déficit para este año. Hacia el mes de febrero hay un momento de ciertas dudas, y es cuando se produce a finales de enero, principios de febrero, ese contacto de Maduro con Raúl Castro hablando sobre una posible renuncia. No sé en qué términos, igual simplemente hablaban de un modo muy hipotético, no era un plan, ¿no? Lo que ocurre es que desde entonces me parece que Maduro se siente algo más seguro en su posición, y me parece que esa ventana que había en ese momento quizás de momento ha pasado un poco. ¿Y por qué esa ventana pudo haberse cerrado, Emily? Creo que Maduro ha encontrado un poco el modo de enfrentarse a la Asamblea Nacional, de recurrir al Tribunal Supremo para cuestionar decisiones que está adoptando, como lo hemos visto con la ley de amnistía, y esas decisiones no están contestadas en la calle con manifestaciones. Por tanto, me parece que ha encontrado su modus vivendi de confrontación que le hace posible subsistir a pesar de ese escenario adverso, de tener al legislativo en contra. Entonces, me parece que esa presión que hubo sobre él, creo que se ha levantado un poco. Esa eventual posibilidad o decisión que contempló en su momento Nicolás Maduro, tal y como usted lo escribe, bueno, en el diario ABC de España, ¿responde a una presión interna del chavismo, a la situación económica, social y política que enfrenta Venezuela, que es catastrófica, o a las jugadas que ha hecho la oposición que tiene el poder en ese momento en la Asamblea Legislativa? Creo que es algo más de una cuestión interna. También Maduro se siente o no se ve a sí mismo como la persona que tiene que tomar decisiones que contravengan lo que era el legado de Chávez. Entonces está claro que para salir del país adelante hay que tomar unas decisiones duras, y probablemente Maduro no está muy predispuesto a adoptarlas. Pues el incrementar el precio de la gasolina, el romper con lo que era el control de precios, todo eso es distinto a lo que hacía Chávez. Por lo tanto, Maduro le va a costar algunas de las decisiones. Creo que parte del argumento es decirle, bueno, si tú te retiras, renuncias, evitas que pasara la historia como alguien que está revisionando, ¿no?, todo lo que había hecho Chávez, ser un anti-Chávez, y eso a Maduro le está costando. Entonces, esa es la situación, y luego también movimientos dentro del propio chavismo. Quizás el más notorio es el movimiento que está haciendo el general retirado Miguel Rodríguez Torres, que se está moviendo
Es alguien que proviene del 4F, del intento de golpe de Estado del 92, y que está reclutando fuerzas para intentar forzar esa salida de Maduro. Emily, precisamente le quería preguntar sobre eso. Usted habla de Rodríguez Torres. Eventualmente, ¿cuáles son las figuras que están emergiendo al interior del chavismo para suceder en el poder a Nicolás Maduro? Ya sea en los próximos meses o quizás después de que pase su cuarto año en el poder. ¿Cómo están las fuerzas al interior del chavismo? Yo lo que veo es que la figura que más se mueve, digo, es Rodríguez Torres. Con él o detrás de él estaría Diosdado Cabello, que hoy está más castigado y por tanto no puede personalmente liderar esa facción, aunque entonces es como un poco escondido detrás de Rodríguez Torres. Y luego, probablemente en el caso de que Maduro decida pasar a un lado, él mismo también promovería a alguien. También se habla de la posibilidad del actual vicepresidente, como alguien que quizás pudiera concitar el acuerdo dentro del chavismo, pero no es algo que esté muy definido todavía. Son movimientos que, más allá del que hemos mencionado de Rodríguez Torres, creo que es todo un poco prematuro, y precisamente por lo que lo decía antes, que las cosas se movían un poco más en febrero y me da la sensación que ahora se ha calmado algo. Pero bueno, Rodríguez Torres se sigue moviendo. En cuanto al jefe de las Fuerzas Armadas, del ministro de Defensa y por tanto el jefe operativo de las Fuerzas Armadas, creo que de momento él no está entrando en facciones, ¿no? Sino adoptando una posición alineada con el gobierno, pero a la vez de no hacer nada, de no moverse contra la Constitución. Pues hoy la pregunta también que nos hacemos, Emily Blasco, es ¿hasta dónde Nicolás Maduro ha respetado o no ese triunfo de la oposición, el triunfo que tuvieron en las urnas y que les permitió tener esa mayoría en el legislativo? Vamos a ver un informe a propósito de esto, como un sicariato político. Así calificaron los familiares de los presos políticos en Venezuela la sentencia del máximo tribunal de ese país, que declaró inconstitucional la ley de amnistía y reconciliación aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora a finales del mes de marzo. Este jueves exigieron a la Sala Constitucional respeto a los ciudadanos y al pueblo venezolano. Pero me están informando ahorita que el Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una sentencia inapelable declarando inconstitucional la ley que pretendía el autoperdón de los crímenes de los golpes de Estado desde 1999 al año 2015. Justicia. En solo 4 días, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dio respuesta afirmativa a la solicitud del presidente Nicolás Maduro y declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional recién promulgada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Un fallo que Maduro celebró con ofensas contra líderes opositores, algunos de ellos presos, como el caso de Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Es el conocido asesino de Ramo Verde, responsable de la muerte de 43 venezolanos por las cuales no ha pedido perdón. La oposición venezolana busca por esta vía la liberación de por lo menos 77 presos políticos, muchos encarcelados tras los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero del año 2014. Por eso, esta sala extralimitó sus funciones y la sala plena debe revisar esta sentencia y darle una respuesta al pueblo venezolano. Entre sus argumentos, el TSJ interpretó que la ley de amnistía busca el olvido de sus crímenes que atentan contra los derechos humanos, no reconoce a las víctimas y fomenta una sociedad anómica. Dada la certeza histórica de que el desconocimiento y el menosprecio a los derechos fundamentales han originado actos que debilitan o socavan la institucionalidad jurídica democrática de la nación, no es cierto que un proceso de diálogo político deba darse desde el olvido de los crímenes. Y le hemos traído a los magistrados el Código de Ética venezolanos de jueces y jueces en un formato especial, además para que ellos
hagan lo que han acostumbrado a hacer y burlarse de los venezolanos. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró sorprendida y decepcionada por la decisión del TSJ. El documento que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 29 de marzo podía haber servido como una base para un camino de diálogo y reconciliación en Venezuela. Para la oposición venezolana, el máximo tribunal se ha convertido en un aliado del Poder Ejecutivo para sabotear a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Es una puerta que la cierra el gobierno nacional y ahora quiere montar un parapeto de diálogo. La decisión del alto tribunal no fue una sorpresa para los venezolanos, que han sido testigos de cómo hasta ahora todas las leyes elaboradas por el nuevo Parlamento de mayoría opositora e instalado el pasado 5 de enero han sido declaradas inconstitucionales y de ese modo neutralizadas en el cumplimiento de sus artículos. Un nuevo capítulo del choque de poderes que ha dejado prácticamente sin efecto las actuaciones de la Asamblea Nacional.